Señores, testimonio. Después de 12 años perdida en las sectas protestantes, volvió a la iglesia católica, gracias al padre Luis Toro. Vamos a ver este testimonio. A mí me encantan los testimonios. Le dejaré el link en la descripción del canal del padre Luis Toro para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Hola, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos al canal Padre Luis Toro. A ver. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso testimonio. Mi nombre es Leandro Jaime, sobrino del padre Luis Toro. Okay. Quiero presentarle a nuestra hermana Nancy. Hola, hermana Nancy. Hola, buenas noches. Un gusto. Buenas noches. ¿De dónde nos habla, hermanita? De Córdoba, Argentina. Argentina. Bueno, un saludo Córdoba, a capital. los que nos siguen en las redes sociales de Argentina. Un gran Sí, saludo. hay muchísima gente que lo sigue al padre Luis Toro y a todos. Okay. Bueno, un saludo inmenso de parte del padre Luis Toro para aquellos seguidores de Argentina. Cuéntame, mi hermana, ¿cómo fue esa conversión que tuvo a través de la palabra del Señor? Bueno, yo yo he sido católica, Okay. de familia católica, mi mamá muy católica, dentro de toda su ignorancia, porque ella no sabía ni leer la Biblia siquiera, pero sí, gente de campo, de pueblo pequeño, y yo iba a la iglesia del pueblo, me hice la comunión, bueno, todos los sacramentos, digamos, todos mis hermanos, y bueno, y hasta los más o menos 21 años que tuve mi primera hija, y nació mi hija, y bueno, fue como el bautismo que hicimos a mis hijas las bauticé en la iglesia católica. Okay. Y después me fui se fue como perdiendo, no perdiendo mi fe, porque yo siempre supe que Dios estaba conmigo y siempre creí en Dios. Y después que tuve mis hijas, me separé del papá de ellas, y tuve como un alejamiento, digamos, y busqué en la iglesia, ya vivía en la ciudad, entonces busqué en mi barrio una capilla que siempre iba anteriormente con mi madre, y como que buscaba ayuda, ese consuelo, porque uno andaba medio con problemas, y cuando uno estaba así media débil en la fe y todo, es como que siempre tenía alguna amiga que me decía, vamos a la iglesia evangélica, que yo te llevo, que esto que vas a ver, que te vas a sentir muy bien. Cuidado. Y bueno, pero siempre tenía como ese recelo, ese miedo, porque en mi barrio ahí hacían reuniones en una plaza, que después hizo una iglesia enorme, una iglesia evangélica, pero yo siempre tenía miedo porque iba y veía de lejos que la gente se tiraba al piso, y yo tenía miedo de que me metieran ahí y que la gente se tiraba al piso. me hicieran caer, o que me desmayara, no sé, No. miedos. Entonces, bueno, después un día, ya cuando mis hijas eran más grandes, vino una amiga y me invitó a la iglesia, y fui a un par de reuniones, y también, pero no me convencía del todo, y bueno, pasó el tiempo, mi hija se pone de novio con el papá de mi nieta, Okay. y el chico me invita, porque él estaba yendo a una iglesia con la madre, y me dice, vamos el domingo, dice, nosotros vamos a una iglesia. Entonces yo acepté y fuimos. Yo, con tal de verla bien a mi hija, empecé a ir, y ahí empecé a ir a la iglesia evangélica, y bueno, uno se siente contenido porque estaba, según yo, que tenía la presencia de Jesús con la música y todo eso, uno se confunde, y bueno, me sentía muy, muy, muy bien, digamos, en esas reuniones. Y así estuve muchos años yendo de iglesia en iglesia y no me convencí del todo. En esa iglesia, un día, yo ya estaba en pareja con mi marido. Yo me casé de grande, mi esposo no es el papá de mis hijos, pero con una persona muy católica, muy, muy religioso, y bueno, nos vinimos a vivir juntos, y yo seguía yendo a la iglesia evangélica, pero ya iba a esa misma iglesia. Y un día
yo le dije que quería ir a una porque hacían un congreso. Y nos anotábamos todos para el congreso y había que pagar, y bueno, que venía, no sé, no me acuerdo qué pastor era, de no sé de dónde. Bueno, y entonces yo le cuento a mi líder, digamos, porque ahí tenés como líderes. Ok, líder, por eso que hay uno en las redes sociales que se llama el pastor Adrián, y le dicen el líder, líder. Le cuento a ella que hacíamos charla los días miércoles, nos juntábamos y le llamábamos las células que le llaman ellos, para estudiar la palabra y todo eso. Entonces, bueno, y le cuento yo que iba a ir y pagando, y cuando voy, entro a la iglesia, al culto, digamos. Sí, y cuando voy entrando, estaba ella ahí en la puerta, porque ellos te atienden, te sirven, te van haciendo pasar, te hacen sentar, te ponen silla, te buscan lugar, son muy atentos en eso. Es cierto, muy diferente a la iglesia católica, eso es cierto. ¿No? Y cuando voy entrando con mi marido, que yo lo convencí para que fuéramos, ella me para y me dice, no, tenés que venir sola, él no puede entrar. ¿Cómo? Y le digo, ¿por qué no? Le digo. ¿Qué? Y me dice, primeramente dice, porque estás viviendo en concubinato, y segundo, que él no pagó. Bueno, le digo, pero te pago ahora, porque yo lo que quería era, yo quería que mi esposo, quería convencerlo de que él fuera a la iglesia conmigo. Entonces, me sentí mal, me dolió, porque él se tuvo que volver y yo me tuve que quedar sola. No. Bueno, después me fue a buscar cuando le avisé cuando terminó ahí. Pero ya no, por eso está mal. De ahí no fui más a esa iglesia, busqué otra. Y empecé a andar así de iglesia en iglesia, pero todas católicas, todas evangélicas. Y Entonces, eso es lo que pasa. Si esa iglesia no te gusta, bueno, pues tú te vas y te vas para otra. Esta no te gusta, te vas y te vas para otra. Pero el lío, porque Jesús nada más fundó una. Y entonces, ¿para dónde voy? Dice un día, tengo una hermana que está en Miami, vive en Miami hace muchos años, y yo tenía un problema grave. En ese momento andaba muy angustiada. Y estaba muy mal, y me levanto esa mañana, era un día domingo, y me dice, me conecto en la computadora y me pongo a hablar con mi hermana, la veo que estaba conectada. En ese momento había el Messenger, y hablábamos por Messenger. Wow, recuerdo sí el Messenger. Wow, yo chateaba mucho por ahí. Y me dice, ¿qué haces a esta hora? Le digo, no, estoy mal porque no pude dormir bien anoche, porque le contaba todo. Y ella me dice, ¿por qué no te vas? Porque ella es evangélica, ella se hizo evangélica y no hay poder de Dios de hacerlo entender. Yo le he hablado y le he dicho, pero bueno, los tiempos son de Dios y yo rezo por ella. Y me dice ella, ¿por qué no vas a una iglesia que han abierto allá? Dice que es una iglesia que está en todos los países del mundo. Y mira, ahí te paso el link. Fíjate que han abierto una allá en Córdoba. Ándate, me dice, ya vas a ver, recibí, ahí te van a dar profecía, me dice, y te van a decir. Bueno, cuando me dijo así, yo que estaba tan angustiada y quería saber, sí, vine, busqué un abrigo y le avisé a mi esposo que todavía dormía. Le digo, me voy a la iglesia. Y me dice, ¿pero dónde? ¿A cómo? ¿Por qué te vas a esta hora? Y le digo, porque es una iglesia nueva que me dijo Estela que vaya y que, bueno, yo me quiero ir y después cualquier cosa te aviso y me vas a buscar. Entonces, bueno, salí afuera, tomé un taxi y le dije, llévame a este lugar y fui así sin conocer. Llegué a una iglesia muy pequeñita, un templo muy pequeño, un culto, y entro, todo el mundo me miraba porque era... Estoy notando algo, que ella tiene como un deseo de encontrar un templo, una iglesia para ella congregar, y veo como que el esfuerzo que está haciendo, va aquí, va allí, mira para dónde cogió ahora, en un taxi. Y aquí en mi país, en mi barrio, la iglesia queda cerca y las personas ni van. Es un lío, señores. Seguimos. Nueva, y era poca gente, pero me sorprendió porque la mayoría eran colombianos. Okay. Que la pastora que maneja todos esos cultos es una pastora de Colombia. Y es muy famosa porque yo le he visto, yo seguía los videos de ella, veía todo por... Bueno, entonces entré y bueno, yo con mi dolor, el pastor hablaba y yo escuchaba y después al último, y cuando terminó el culto dice el pastor, quien quiera recibir profecía, que se acerque acá adelante, y una persona que enviada por Dios, que sabe que el Señor le habla, un líder, lo que le pasa.
Entonces yo ahí nomás pasé adelante, me senté en una silla y vino una chica y me puso la mano en la cabeza, me puso atrás así, y me hablaba así en el oído muy suavemente y me decía, bueno, que yo iba a hacer muchos viajes, que a mí no me interesaban en ese momento los viajes ni nada de eso, de todo lo que me decía, pero sí me Era como dijo, adivinando. claro, pero fue algo que como que todo lo que me decía era cierto, porque todos medianamente se cumplió. Me Claro. decía que yo iba a ver una persona que hacía muchos años no veía, no tenía ni siquiera la visa para ir a Estados Unidos a ver a mi hermana. Bueno, y me dijo que todo iba a estar bien, que yo lloraba, me caían las lágrimas. Bueno, entonces me vine y contenta porque me habían dicho cosas muy lindas. Le conté a mi marido me escuchaba, siempre él me escuchó, pero Ay, hombre, pobre Don. Escuchando todo eso, lo que la señora le está diciendo. Ah, eso. nunca discutía, él no discutía, solo me escuchaba y nada. Y bueno, cuando a los días me dice mi esposo, ¿querés que vamos a Miami, hagamos un viaje, hagamos la visa? Y si nos dan la visa, vamos a ver a tu hermana. Esa. Y yo dije, bueno, parece que se va a cumplir lo primero. Y bueno, y viajamos y la vi a mi hermana y allá fuimos a la iglesia que ella iba y allá la vi a la pastora. También yo quería recibir profecía, así que pasé adelante lo mismo en un hotel espectacular, todo lujoso. Yo había ido así muy sencillita y le digo a ella, ¿por qué no me dijiste que todos venían de traje y de vestido? Era impresionante la gente cómo vestía. Bueno, y pasó muchos años que yo seguí yendo a la iglesia y yo quería que mi marido estuviera conmigo en la iglesia. Entonces, un día le digo, vos tenés que venir conmigo a la iglesia. Y me dice, bueno, dice, yo te voy a acompañar. Y fue a acompañarme, pero no me pidas que yo siga yendo, yo te voy a acompañar para que te sientas acompañada, y nada. Pero yo soy católico y eso no va a cambiar en mí. Bueno, fuimos a la iglesia, yo feliz, porque bueno, él estaba conmigo. Después, un día me dice el pastor que nos teníamos que casar. Uy. Bueno, yo vine y le dije a él, nos tenemos que casar o nos separamos, porque yo no puedo seguir así. Y nos vamos a casar por la iglesia evangélica, porque yo Amigo. quiero que el pastor me case. Él aceptó y me dijo, bueno, pero Eso es lo que se llama un hombre enamorado, señores. Aceptando todo lo que ella dice. Qué lío. después lo tenemos que hacer por la iglesia católica. Ojo. Bueno, yo con tal de Sí, que me claro. casara, digo, ¿qué me importa si total ya está? O sea, Ya estaba casada. Yo creía que ya iba a estar casada. claro. Bueno, hicimos una ceremonia acá en casa, invitamos a los familiares más cercanos y porque en mi casa no hay mucho espacio. El pastor vino, me prepararon la ceremonia, todo acá, me casaron, Ojo. nos casaron y bueno, Pregunto en el chat. ¿Es válido el matrimonio que te case un pastor protestante o que te case un sacerdote católico? ¿Cuál es más válido o válido? En los comentarios, voy a leer todos los comentarios. Dígame ahí qué opinan. cuando la mamá de él vio todo esto, obviamente se habrá querido morir porque ella incluso ha sido catequista, una mujer muy grande, de 90 años casi. Obviamente, cuando lo habló a su hijo, le dijo, ¿qué estás haciendo? Has ido a colegio católico, yo he tenido una vida dedicada a la iglesia y era como, claro, como que le clavara un puñal en el corazón. Entonces, bueno, él empezó a estudiar. Mi marido es muy estudioso, es muy, muy inteligente, muy sabio. Ojo. Y empezó a estudiar, empezó a leer la Biblia, porque yo un día le digo, ¿por qué no hablas? Porque yo invitaba al pastor acá a mi casa, mi esposo los invitaba a cenar, hacíamos reuniones, y mi esposo charlaba con ellos, les traía la Biblia y se ponían a leer, y mi esposo les hacía preguntas, y hablaban, y todo muy bien. Y un día me dice mi esposo, cuando yo me iba yendo a la iglesia, me dice, vos lo que tenés que hacer es ir a la iglesia católica, tenés que confesarte y comulgar. Porque yo estaba... Amigo, qué bomba. No. Bueno, vamos a ver dónde va a parar esto. Renegando con mi hijo, el más chico, que yo lo llevaba a la iglesia, lo hice bautizar en la iglesia evangélica. Yo me bauticé en la iglesia evangélica también. Mi hija, mis dos hijos menores se bautizaron. La única que no se quiso bautizar fue la más grande. Y no, nunca quiso ir a la iglesia ella, la más grande, nunca me quiso acompañar a la iglesia católica, a la iglesia, a los evangélicos, digamos. Y
Y cuando iba saliendo me dice, yo renegando con mi hijo porque no quería acompañarme ya, incluso lo mandaba a colegio evangélico. Y me dice, no, que yo no quiero ir porque yo estuve hablando con Mauricio, Mauricio es mi esposo. Yo estuve hablando con él y él me dijo que yo tengo que hacer esto, y me empezó, yo me quería morir y me le fui a mi esposo y le dije, vos me estás convenciendo el chico para que no me acompañe más y que esto y que lo otro. Y le hice un problemón y me dice, lo que tenés que hacer vos es ir a la iglesia, confesar y comulgar, me dice, tomar el cuerpo de Cristo, porque vos has sido católica. Y yo le contesté enojada, le digo, no, le digo, si yo en mi iglesia también tomo la comunión, le digo, hacemos la Santa Cena. Y me dice, pero eso, ahí no está Cristo, me dice. Amigo, qué bomba. ¿Qué? La comunión, le digo, hacemos la Santa Cena. Y me dice, pero eso, ahí no está Cristo, me dice. ¿Cómo que no? Le digo yo. Yo no grito, él no, él hablaba. Pero yo me sacaba y le contestaba mal. Y salí. ¿Tú te imaginas? Imagínense ahí, ella diciéndole al esposo esto. Y el esposo tranquilo, calmado. Y ella voceando. ¿Ustedes se imaginan eso? Me fui. Me tomé un taxi. Y cuando me iba yendo yo pensando eso, lo que él me había dicho, llegué a la iglesia y me dice, pregúntale a tu pastor, me dijo él cuando iba saliendo. Uy. Pregúntale a tu pastor si en lo que él te da en ese pedazo de pan está Cristo. Está Jesús ahí. Ok. Está bueno, muy inteligente por el esposo de ella. Pregúntale a tu pastor si ahí está Cristo real. Pregúntale. Uy, vamos a ver qué pasó. Si en lo que él te da en ese pedazo de pan está Cristo. Está Jesús ahí. A ver. Y yo lo miré y nada, no le contesté, salí y me fui. Cuando llego a la iglesia, al culto, le digo al pastor, quiero hablar con usted, pero ya había empezado la ceremonia, entonces me dice, después a la salida hablamos. Okay. Cuando terminó el culto, me llamó a la oficina, y cuando fui a la oficina, le digo yo a él, estaba él con la pastora, y le digo, usted sabe que mi esposo hoy me dijo que le hiciera esta pregunta, que si en la Santa Cena, en el pedacito de pan que nosotros comemos, está Cristo. Uy, amigo, ¿qué contestó el pastor? No, vamos a ver. Y me dice él, y no, me dice, no, Mauricio te dijo, dice la verdad. Le dijo que no. ¿Qué? Escuchen. Y me dice él, y no, me dice, no, Mauricio te dijo, dice la verdad, o sea. Le dijo que no. Ay, Dios mío. Nosotros lo hacemos en forma, no me acuerdo cómo fue que me dijo, simbólica, sí. Si era un simulacro o era, bueno. Simulacro. Sí, claro, algo así me fue lo que me contestó él y yo le digo, y me quedé como mal porque eso me impactó porque yo pensé que... Entonces, eso no, lo que le dijo el pastor no concuerda con lo que dice Juan 6, el capítulo completo. No concuerda, porque Jesús dice, esto es, verbo ser o estar, esto es mi cuerpo. Y no dice que es un símbolo, ni que representa. Incluso mejor dice que es verdadera comida y verdadera bebida, opuesto a símbolo. Amigo, vamos a seguir escuchando. Esto está interesante, señores. Recuerden que les dejaré el link en la descripción del canal del Padre Luis Toro para que vayan y le den like. Seguimos. Que lo hacíamos como en la iglesia católica. Y ya ahí ya empecé como que no me empezó a gustar. Y él encima me dice el pastor, yo dice, te voy a decir una cosa, Nancy, me dice. Ay. Vas a ver que tu marido te va a convencer. ¿Sabes por qué? Porque no venís a los institutos bíblicos. Y yo le dije, no, lo que pasa es que no puedo venir. O sea, tantos días en la iglesia no puede estar. Ellos pretenden de que uno vaya a esto, los miércoles oración. Sí. O sea, yo me gusta ir a la iglesia, pero tampoco podía con mis compromisos. Y otra cosa, me dice, no estás dando el diezmo. Uy, le dijo, no está dando el diezmo, amigo. Y yo le dije, ¿cómo que no? Le digo, sí estoy dando el diezmo. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces no lo hago todo junto, pero como no puedo darlo todo junto, pongo cada domingo, voy poniendo en partes. ¿Cómo el pastor sabe que una persona no da el diezmo? Tiene que poner el nombre, no sé cómo funciona eso, póngame en los comentarios. Y me dice, yo nunca vi un sobre con tu nombre. Ok, un sobre con tu nombre, ya entiendo. Ya. Entonces yo le dije, pero es que yo no tengo por qué poner el nombre, le digo, porque Dios sabe que yo... Oye lo que le dice ella. No, que yo no tengo que poner el nombre porque Dios sabe si yo lo puse o no lo puse, o diezmé o no diezmé. Oh, amigo, espérate. Entonces yo le dije, pero es que yo no tengo por qué poner el nombre, le digo, porque Dios sabe que yo cumplo con lo que ustedes me dicen y con lo que Dios... Mira, ahora que recuerdo, a una persona yo le pregunté eso, ¿por qué tiene que poner el nombre? Ahora que recuerdo eso, sí. Quiere. Y me dice, sí, pero no es así, nosotros tenemos, llevamos un control acá, tenemos una contabilidad y contamos con ese dinero para ayudar a la gente, para
para pagar las deudas, para, bueno, para mantener la iglesia, me dijo. Ojo. Y entonces como que yo me empecé es como que empecé a sentirme rara ahí. Wow, ella comenzó a sentirse rara. Bueno, señor, esto se está saliendo de control. Vamos a ver. Y ya me empezaron a ver de forma diferente, ya no era el mismo trato. No. Y entonces yo me empecé a enfriar, digamos, pero seguía yendo. Y un día yo escuchaba que mi esposo se encerraba en la oficina y escuchaba a este cura, se veía los videos y yo decía, ay, me cansa con todo eso, con ese cura que me vuelve loca, que lo tiene todo el día. Entonces iba y cerraba la puerta de la oficina para no escucharlo. Y un día me dice, yo estaba tomando mate, bueno, nosotros tomamos mate, estaba en la cocina y viene él y me dice, muy entusiasmado, me dice, Nancy, vamos, dice, acompáñame a misiones porque viene el sacerdote de Venezuela, el padre Luis Toro. Uy, el padre Luis Toro, ahí entra el ataque, señores. Vamos a ver qué pasó. Y yo armé un grupo, él había armado un grupo de apologética, el grupo se llamaba Apologética, algo así. Y era todos los seguidores del padre Luis Toro, y todos se iban a juntar en misiones, porque venía el padre Luis Toro. Y viene y me dice esto a mí que lo acompañara. A mí me gusta mucho viajar, y a él no le gusta manejar. Y me dice, pero ni loca me voy a ver un cura. Yo le decía, con el perdón, pero le decía por las claras, de esos sacerdotes pedófilos, todo lo que me enseñaban en la iglesia evangélica. Sí, porque eso es lo que le enseñan en las iglesias protestantes, es cierto. Yo se lo decía, ni chupada, así, esa es la palabra nuestra. Ni chupada voy a ver ese cura, le digo yo, no te voy a acompañar. Y me dice, después el rato vuelve y me dice, dale, vamos, acompáñame. Me dice, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Nos vamos en el auto, vos que te gusta viajar, es un viaje como de no sé cuántas horas, salimos a la mañana muy temprano y llegamos como a las 10 de la noche, sin parar, solamente a comer y nada más. Okay. Y le dio hasta que llegamos porque quería llegar a horario para conseguir allá hoteles y a dónde quedarnos. Dice, vamos, vos me acompañás, de todos modos, si no querés entrar a verlo al sacerdote, te quedás en el hotel. Y de paso, me dice, vamos a Paraguay de compras, me dice, porque ahí nomás podemos cruzar la frontera y estamos en Paraguay. Lo estaba convenciendo de que fuera. Me encantan las compras, así que yo lo pensé y le digo, bueno, si es así te acompaño. Pero no me pidas que vaya a ver el sacerdote porque no voy a entrar, le dije. Bueno, me dice. Preparamos todos y nos fuimos. Salimos muy temprano de acá y íbamos en el auto tomando mate, qué sé yo, charlando, escuchando música. Y me dice en un momento él, pero tenés que ir a verlo al sacerdote porque te va a gustar, ya vas a ver. Dice, escuchalo simplemente. Y le digo, no me pidas, yo que ahí nomás soy... Es que yo me lo imagino en el carro, en la vía, el esposo diciéndolo, mira, tú tienes que ir, conocerlo. Y ella, no. Yo me imagino eso, señores. Imagínenselo ustedes. Fácil de enfurecerme, le digo, no, eso ni me hables porque yo no, por favor. Y agarré y puse música evangélica fuerte y me puse a orar en silencio, oraba y le pedí a Dios que algo le pasara a él para que se desilusionara y que se diera cuenta que estaba él errado en la iglesia y que se viniera a mi iglesia. Wow, hoy ayer yo puse un estado que decía, cuéntales tus planes, haz que Dios se ría, cuéntales tus planes, algo así. Entonces, escuchen los planes que ella tenía. Entonces, yo me imagino Dios riéndose, diciendo, ay, mi hija, si tú supieras. Yo le pedí a Dios eso, pero fui humilde al último y dije, pero Señor, si soy yo la de la confusión, si yo estoy confundida, haceme sentir algo en mi corazón que yo pueda. Pues me gustó eso. Si soy yo que estoy confundida, haz algo en mí, Señor. Hoy me gustó eso. Espérate, escúchenlo otra vez. Me gustó. Escuchen. Fui humilde al último y dije, pero Señor, si soy yo la de la confusión, si yo estoy confundida, haceme sentir algo en mi corazón que yo pueda darme cuenta, que pueda sentir. Hacémelo saber. Me gustó esa parte. Eso lo pedí al último de la oración. Hacía poco tiempo había muerto a mi mamá. Uy. Y yo estaba muy, muy dolida, estaba muy, muy sensible, no me podía sacar de mi cabeza, no lo podía entender. Y cada vez que hablaba de ella lloraba, no podía hablar, me daba vergüenza porque no podía dejar de llorarla. Y bueno, y me dice él, ya vas a ver, dice que si vas y escuchás, lo escuchás, te va a gustar. Y
Entonces yo le pedí a Dios eso, que él sintiera algo o que yo. Ojo. Bueno, cuando llegamos allá, era de noche, y llegamos al lugar donde iba a estar el padre Luis Toro, y ni bien bajamos del auto, habían colectivos, camionetas, autos, gente de todas partes que iba a ver el sacerdote, y se empezaron a encontrar, y mi marido los empezó a ver porque él tenía el grupo armado, pero no los conocía personalmente. Entonces, y yo lo veía que él se abrazaba con todo el mundo, y las mujeres, con toda la familia, iban con chicos, con todas las familias completas iban. Y bajaban de las traffic, y él me dejó ahí, a mí sola, y bueno, y las mujeres venían y me saludaban a mí también, porque mi esposa, decía él, y yo los saludaba a todos, entonces, y él me dejó ahí abandonada a la deriva, entonces yo tenía que seguir a las mujeres, y todas me charlaban, hablaban conmigo, que vamos, que no, que nos quedemos acá, pero ¿a dónde te vas a ir, Mauricio, si acá nos podemos quedar todos? Porque eso era una casa de retiros, era enorme. Ok, una casa de retiro. Ya recuerdo unos retiros que yo fui, muy bonito. Enorme, enorme. Y empezamos, y me dice, bueno, dice, nos quedemos acá, nos vamos a quedar acá, dice, porque tenemos habitaciones para todos, y mañana va a estar el sacerdote acá, en la capilla, viene temprano. Eran tiempos de Pascua, antes de la Pascua fue, y estaban haciendo el Vía Crucis. Y yo enojada porque me mentiste, me dijiste que nos íbamos a ir a un hotel cuando nos fuimos a dormir, porque antes no le podía decir porque estaban todos. Y entonces cuando fuimos a la habitación le digo, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que íbamos a venir a un hotel. Y bueno, pero si nos dan acá, bueno, mañana buscamos un hotel, lo que pasa que es tarde, me dice. Bueno, dormimos ahí, al otro día temprano nos levantamos y vamos al comedor, y nos habían preparado el desayuno, teníamos para tomar mate, lo que quisiéramos tomar, y empezaron a entrar todos a desayunar, y las mujeres que preparaban los termos, que lleven el mate, que vos trajiste termo, me preguntaban a mí, sí, pero lo tengo en el auto, no importa, nosotros tenemos, vamos, que ya viene el sacerdote, que ya empiezan. Y yo ahí, y mi marido se fue con los hombres y me dejó sola, y con las mujeres que me llevaban, yo me daba vergüenza decirle, no, yo no voy a entrar, entonces tuve que seguirlo. Y entramos a la capilla. Cuando entra a la capilla con todas las... Ustedes se están dando cuenta de los planes de Dios. Los planes de uno son otros. Uno tiene otros planes, pero los de Dios son otros. Qué lío, señores. Seguimos. Mujeres. Mi marido ya andaba ahí con la cruz al hombro, haciendo el Vía Crucis, ya había empezado el Vía Crucis y le dieron a él para leer. Él le encanta todo eso. Ojo. Él leyendo ahí y yo por atrás, de todos que iban rezando, haciendo estación por estación. Y yo... Las estaciones yo hice, señores, yo hice... ¿Cuántas estaciones yo hice? Yo hice muchas. Yo cuando me paro en una estación, en una de las que se... Ah, no, lo confundí. Yo lo que hice fue monumento. Creo que en la segunda estación que se cae Jesús. Y me pongo así, miro la foto, y se me vino a la mente, mi mamá hacía todo eso. Ojo. Y nos crió así. Y cuando empecé a rezar, a seguir el rosario, y empecé a llorar y se me corrían las lágrimas y me daba una vergüenza porque no tenía pañuelo, nada. Uy, lo que ella le pidió a Dios que le hiciera sentir algo. ¡Oh, amigo! Así que con la campera era porque era un mar de lágrimas y me acordaba de mi mamá. Y yo decía, me daba cuenta que era lo que estaba sintiendo. Hasta el momento no lo había visto el sacerdote. Pero empecé a rezar las oraciones del Vía Crucis. Yo me las sabía todas porque toda la vida las había rezado. ¡Wow! Pero no quería que me viera mi esposo. Era como que no quería dar el brazo a torcer. Entonces, bueno, de ahí terminamos el Vía Crucis y entramos ya directamente a la capilla donde venía el padre Luis Toro. Y toda la gente que ya se estaban sentando, todos, no había más lugar. Y vienen, lo llaman a Mauricio y le dicen, vení, sentate acá, tenemos lugar. ¿A dónde? Adelante. Entre tanta gente, me habían puesto las 2 sillas ahí adelante, o sea que lo tenía el sacerdote ahí. Amigo, frente a frente, face to face al sacerdote que ella no quería saber. Oh Dios, los planes de Dios. Señores, denle like que esto se está poniendo bueno. Cerquita. Y yo veía que entró y dijo, si hay alguna de otra iglesia que si quiere levantar la mano, si quiere pasar al frente. Y yo le digo a mi marido con el codo, le digo, yo voy a ir, le voy a decir que yo soy evangélica y que yo estoy acá porque vos me trajiste, pero yo no comparto. Y me dice, no vas a hacer eso, dice, porque acá te están filmando, esto sale para todo el mundo, me dice. No, tenía que dejarla que ella hiciera eso, amigo. Sale por YouTube. Entonces, bueno, y miraba la cámara y digo, me voy a quedar callada. Y empezó a hablar el sacerdote y yo lo odiaba. Porque todo... ¿Qué? Yo lo odiaba, no. Un ministro de Dios. Bueno, imagínate, hay que comprenderla.
y digo, me voy a quedar callada. Y empezó a hablar el sacerdote y yo lo odiaba, porque todo lo que decía eran palazos y palazos y palazos, y yo lo miraba, creo que lo miraba con bronca, y era como que él me miraba a mí. No. Yo decía, me lo está diciendo a mí. Y yo ahí enfurecida, pero no dije una palabra porque lo había escuchado a mi marido y digo, no, no voy a pasar papelón. Y menos mal que no pasé porque me hubiera dejado por el piso. Entonces, bueno. Menos mal que no pasé, dice ella, porque tuvieran grabado, ya tú sabes. Está bueno, señores. Mira, yo no sabía que este testimonio estaba tan bueno. Este fue el primer día, estuvo 3 días él ahí. Ok. Al segundo día mi esposo se enfermó de los riñones, mal, le agarró un dolor que se tiraba al piso y lloraba del dolor. Y yo ahí lejos, sin conocer a nadie, digo, ¿qué hago? Yo no me animo a manejar, o sea, ¿a dónde lo llevaba? No sabía qué hacer. Claro. Esa noche tuve un sueño, cuando logramos dormirnos, la soñé a mi hija vestida con un manto blanco, que yo estaba acá en mi cama y que mi hija me toca y me dice, ma, está todo bien, me dice. ¿Qué? Y cuando la miro, yo abro los ojos y la miro, y tenía todo un vestido, un manto blanco, que era un blanco tan brilloso, un color tan hermoso. Ojo. Y el pelo de ella renegrido le corría así un hilito de... Estaba tan bonita mi hija. Era como que fuera la Virgen. Wow. Y me dice, ma, está todo bien. O sea, me despertó. Cuando yo me despierto, no lo veo a mi marido, no estaba en la cama y digo yo, pensé que estaba en el baño, esperé un rato, no venía. Y digo, ¿a dónde se fue? Al rato escuchaba voces que venían, era que se sentía muy mal y había ido a buscar una enfermera, a alguien que le pusieran algo porque no daba más del dolor. Y yo como estaba tan cansada no lo había escuchado. En eso tuve el sueño. Y me dice, fui a buscar la enfermera porque no doy más. Le ponen una inyección y al rato él se duerme. Al otro día nos levantamos y había que ir a ver al sacerdote que estaba en otra capilla. Bueno, fuimos, lo acompañé. Él, nos sentamos ahí también. Era como que Dios me lo ponía al frente. Siempre acomodado. Sí, no tenía cómo huir. Los planes, señores, los planes. Entonces lo empecé a escuchar, lo escuché, igual me pasó lo mismo, yo no sentía nada, pero estaba preocupada por él, porque yo sabía que estaba mal de los riñones y salimos de ahí, me dijo no doy más. Al otro día, esa tarde le pedí a un chico de ahí que me acompañara hasta el hospital, algún hospital para hacerlo ver. Fuimos al hospital y él se tiraba al piso del dolor. ¿Qué? Entramos al hospital y entró llorando y yo me quedé sentada ahí afuera esperando en una sala. Y cuando estaba sentada ahí tenía en el teléfono la foto de mi mamá, la tenía de fondo, y le quería contar a mis hijos de que a dónde estaba, que estaba en el hospital y quiero sacar una foto para sacarle la foto a la puerta del hospital. Y no podía sacar la foto de mi mamá. Y digo, ay, ¿qué le pasa a esta mujer? Que no, se me había tildado el teléfono. Entonces yo digo, algo me quiere decir, porque la tenía una foto muy linda que sale así con la manito tirándome un beso. Y yo como diciéndome, está todo bien. Y me acordaba del sueño. Al ratito sale mi esposo, lo traía en una silla de ruedas sentado a la risada. Me dice, ya estoy bien, me dice. ¿Qué? Y yo le digo, ¿qué le pasó a este? Y me dice, estoy bien, dice, ya pasó todo. Me dice, vamos, dice, porque tenemos que ir a ver el sacerdote. No. Yo le digo, ¿cómo vas a ir? Le digo, si no podés, te va a agarrar el dolor ahí. No, vamos. Eso fue el tercer día. Okay. Ya cuando fuimos a ver el sacerdote, yo ya lo miraba con otros ojos, ya era como que estaba la Virgen, había una mesita, habían puesto a la Virgen, y el sacerdote habló sobre la Virgen, cómo la Virgen fue virgen, y bueno, explicó todo eso, y yo solo escuchaba, pero ya tenía otra cosa en mi corazón, y me daban ganas de levantarme y abrazarlo. Fue algo... ¿Qué? ¿Qué fue lo que ella dijo? Espérate. Solo escuchaba, pero ya tenía otra cosa en mi corazón, y me daban ganas de levantarme y abrazarlo. Fue algo... yo digo que fue... siempre digo que el Padre Luis Toro tiene algo de Jesús, lo tiene Jesús, porque fue impresionante lo que yo sentí en ese momento. Y después vi que toda la gente iba, lo abrazaba, lo saludaba y así a todo el mundo. Y yo tenía unas ganas de acercarme, pero no me animé. ¡Wow, señores! O no sé si era que no le quería mostrar a mi esposo que... era eso. Que yo...
Claro. Entonces de ahí, bueno, esa noche nos fuimos a cenar a un lugar y estábamos solos porque era tarde, ya no conseguíamos ningún lugar para cenar. Y había un matrimonio que estaba sentado del otro lado y yo sentía que hablaban y era el marido con la señora, eran amigos de mi esposo, o sea, de los que se habían conocido ahí, eran de Neuquén ellos. Y cuando mi esposo lo vio, decía, ah, dice, pero si son ustedes, bueno, vengan, nos vamos a sentar juntos. Nos comimos una pizza y nos pusimos a charlar. Bueno, y él le cuenta al otro hombre que yo era evangélica. Y entonces ellos me empezaron a dar un testimonio maravilloso de la mujer, lo que le pasó, que le habían secuestrado a su hija, que ella no creía en nada y bueno, que él era muy católico, bueno, y ahí me dio ella el testimonio de lo que le pasó a ella con la Virgen. Ojo. Y que desde ese momento lo siguen al Padre Luis Toro. Y entonces todo eso yo escuchaba y obviamente me quedaba en mi corazón. Y cuando vinimos de viaje, yo ya venía convencida, o sea, yo ya sentía que... Pero no le quería demostrar a mi esposo. Entonces empecé a ver los videos. Ella sabía, pero no quería darle a demostrar al esposo de que el esposo posiblemente tuviera la razón. Esto se está poniendo bueno. A ella lo que le falta es ahora ver los videos y a ver qué pasó en el proceso. Vamos a ver. Del Padre Luis Toro sola. Bueno, y me ponían los auriculares y entonces a la noche mi marido no me veía y cuando él se dormía yo me los ponía y me ponía a ver los videos y hasta que me quedaba dormida. Amiga. Y escuchaba. Y nunca más lo dejé de escuchar. Y después vino de vuelta él acá a Córdoba y lo fuimos a ver. Pero yo no tuve la posibilidad de darle a él mi testimonio que yo quería, que él confesarme con él. No lo pude hacer porque había mucha gente y bueno. Y un día mi esposo me invita a la iglesia, a un cura acá, a una misa. Y yo fui y el sacerdote dijo algo muy lindo también en la palabra de que había una persona ahí que estaba muy dolida porque había perdido a su mamá y que tenía yo tenía la duda de si mi mamá estaba con Dios. Y él me dijo que ella había sido muy católica. Mi mamá murió pidiéndome el rosario porque rezaba el rosario todas las noches. Wow. Y ella me pedía, por favor, hija, reza el rosario. Y ella sabía que yo iba a la iglesia evangélica, la llevé un par de veces cuando ella estaba muy enferma. Y yo le oraba y después que le oraba, ella me decía, alcanzame el rosario. Y yo decía, mamá, ¿pero para qué querés el rosario si ya hemos rezado? Usted alcanzame el rosario, me decía. Y yo le escuchaba todas las noches rezar. Y cuando murió le pusimos el rosario en la mano. Wow. Y gracias a mi esposo, que cuando mi mamá se enferma mal, estaba en la terapia y ya nos habían dado meses de vida y mi esposo le llevó un sacerdote y para darle la unción de los enfermos, porque capaz que yo no lo iba a hacer porque yo estaba en iglesia evangélica. Wow. Así que le estoy eternamente agradecido a mi marido de haberle llevado el sacerdote. Pues ahora ella entiende eso, pero antes ella no lo entendía. Escuchen lo que ella dice, que está agradecida de su esposo. Wow. Porque capaz que yo no lo iba a hacer porque yo estaba en iglesia evangélica. Así que le estoy eternamente agradecido a mi marido de haberle llevado el sacerdote. Wow. Y bueno, yo sé que ella descansa en paz y que está con Dios. Y al Padre Luis Toro lo volví a ir a ver allá, acá en una ciudad cerca de Córdoba, que vino, estuvo un día y bueno, desde ahí, de ese momento, fui un día, le dije a mi esposo que me quería confesar, porque él me explicó que tenía el pecado de apostasía. Me dijo que hiciera Sí, eso es un pecado grande. El pecado de apostasía. Sí. ¿Cómo se dice? Bueno, que reconociera todos mis pecados. Claro, y que me preparara bien. Y fuimos y estuve 2 horas charlando con el sacerdote. Y él me esperó afuera y el padre es un padre árabe que ahora él me llama para que yo vaya estoy dando catequesis ahí en la iglesia. Yo le pedí a Dios que me pusiera en algún lugar para servir en la iglesia. Yo le pedí a Dios que me ponga en algún lugar para servir en la iglesia. Qué lindo, señores. Yo le pedí a Dios que me pusiera en algún lugar para servir en la iglesia. Wow. Tenemos acá cerca de mi casa una iglesia muy bonita que es Los Capuchinos. Así se llama la iglesia, franciscana. Pero esta iglesia donde estoy dando catequesis es rito bizantino. El padre se llama Padre Jam y él me llamó para dar catequesis ahí a los niños de primer año, wow, donde va mi nieta, la más chiquita.
así que también le doy a ella. Y bueno, a partir de ese momento les pedí a mi hija más grande, que estaba viviendo en pareja, ya tenía sus nenes, entonces le empezamos a hablar y le empezamos a decir que se tenían que casar, y estaba muy difícil la cosa porque el marido de ella muy, muy cerrado, muy católicos, pero Cerrados. sí. Entonces, bueno, le empezamos a hablar y un día vienen con la noticia que se iban a casar. Y yo le pedía tanto a la Virgen y a Dios que me escuchara, que les hiciera sentir en su corazón de que se casaran para vivir como Dios quiere. Tenemos un grupo que de mi esposo, que armó él, con mucha gente, acá en Córdoba, gente de todas partes. Y nos juntábamos a hacer charlas en la iglesia. Estuvimos en los Capuchinos, en varios lugares, haciendo las charlas estas que eran hermosas. Vino gente de muchísimas partes, y, y mi esposo y otros más daban las charlas muy buenas. Y bueno, yo fui aprendiendo todo lo que uno no... Porque en la iglesia yo... Ajá, ok. Lo que ¿Cómo? lo que no sabía lo iba aprendiendo. Claro, y sigo, porque todos los días se aprende algo nuevo, es muy larga la historia de la iglesia. Ahora estamos con un amigo que también estamos estudiando la historia, todo lo que es historia, que es impresionante. ¿Qué es lo que debería hacer todo católico para no confundirse, para no dejarse engañar con los evangélicos? Yo he visto muchas cosas en la iglesia evangélica. Estoy de acuerdo con Nancy, sí. La manera que ellos tienen de atraer a la gente. Un día viajamos con mi esposo a México, y cuando subimos al avión, iba con mi familia, cuando íbamos subiendo, miro así y veo un pastor que yo lo supe ir a ver acá en Córdoba, que vino, yo no sé si es boliviano o mexicano, que fui a un congreso acá en Córdoba, pero cualquier cantidad de gente, y a todos esos les cobran las entradas. Aparte, estar todo el día ahí, y vienen y hacen 3, 4 cultos, o sea, están 2 o 3 días haciendo cultos, y es impresionante la cantidad de gente que llevan y cómo engañan, porque aparte de cobrar las entradas, te venden ahí adentro, tenés que comprar el agua, la gaseosa, el sándwich, lo que los chicos comen. O sea, es un negocio redondo. No quiero criticarlos, Uy, un negocio redondo, amigo. pero es todo en base a eso. O sea, no. Más las ayudas que piden, porque no solamente piden el diezmo. Mercadería del evangelio. Uy. Sino la colecta, qué sé yo, tienen distintos nombres para lo que te van pidiendo, y vos tenés que poner. Y cuando subo al avión, íbamos de vacaciones con mi familia, y le digo a mi hija, mirá quién está ahí, en primera clase, ¿no? Uy. El pastor que habíamos ido a ver nosotros, con toda la familia. O sea, le digo yo, mirá, cómo esto, porque la mayoría de los pastores no trabajan. Y yo lo he visto porque yo lo sé. O sea, no es que estoy hablando, que Dios me perdone, sí, pero no estoy hablando de más, lo digo con reconocimiento de... Claro, el pastor de donde yo iba, en la iglesia que yo iba, era pentecostal, y un día mi esposo es analista en sistemas, y limpia lo que es la computadora y todas esas cosas, él las hace. Y un día el pastor le trae la computadora y me dice mi esposo, me dice, mira, vení a ver, no tengo por qué ver esto, dice, pero entre nosotros me dice, mira, tenía todas las cuentas de los diezmos. No. Increíble. Impresionante la cantidad de plata de dinero que recaudan. O sea, y eso que no era una iglesia que llevaba tanta gente. Pero, y así, yo digo, ¿cómo la gente se deja engañar? Bueno, a mí me pasó, pero me pasó porque no hacemos una buena catequesis. Sí, porque no se hace una buena catequesis. Al no conocer su fe, al no conocer, no dejarse llevar de un verdadero ministro que te pueda interpretar correctamente las escrituras, sucede eso. Porque no le explicamos a la gente. En la iglesia, bueno, ellos nos tienen como que somos muy
que no, nosotros no estudiamos la palabra, pero ahora no hay forma de confundirte, es como yo le digo a mi hermana, que le vivo hablando y le digo, si vos tenés dudas, hoy en día tenés internet y no podés dejarte confundir, más allá que también hay videos donde hay pastores que hablan de los curas y los sacerdotes y del Papa ahora que no se ha dicho y, y obvio que ellos tienen, y yo le digo, pero fíjate que en la Biblia ellos tienen lo que a ellos les conviene, no te leen toda la Biblia, o sea. Sí, texto fuera de contexto. Fíjate en la Biblia que ellos le sacaron libros. Bueno, le explico todo, le mando videos, le mando los videos del Padre Luis. Y yo, incluso mucha gente, he tenido, cuando yo me pasó esto de ir a la iglesia, de ir allá al viaje, cuando me pasó esto con el sacerdote, yo vine acá y tenía mi empleada de limpieza, ella era de la iglesia donde yo iba. Ojo. Era como mi líder en la iglesia. ¿Qué? Y yo cada vez que tenía un problema o algo, y ella, o discutía con mi marido por algo, y ella me decía, lo que pasa, Nancy, que él no tiene el Espíritu Santo, me decía, ven y vamos a orar. Y orábamos, y bueno, y cuando yo vine del viaje, le conté a ella, estábamos ahí en la cocina, yo estaba cocinando y le cuento lo que me había pasado. Y ella me dice, ay no, Nancy, dice, no me digas que Mauricio te va a convencer y te va a llevar a la iglesia católica. Ay, hermana, yo voy a rezar por vos porque yo voy a orar mucho, voy a pedir en la iglesia que oren por vos porque te va a confundir y te va a llevar. Y te vas a perder, te vas a condenar, hermana, me decía. Y tú es lo que le dijo esa hermana a ella. Si los protestantes tienen la razón, según ella, si los protestantes tienen la razón, desde el año 100 hasta el año 1520, todas esas personas atrás se perdieron, si los protestantes tienen la razón. Todas esas personas hacia atrás, porque comienzan a salir en adelante, porque esas personas desde el año 100 hasta el año 1520 creían lo que creen ahora la Iglesia Católica, hoy 2025. Hagan ese estudio, hagan ese análisis, del año 2000, del año 100 al año 1520. Todas esas personas creían lo mismo que cree la Iglesia Católica hoy en vivo, en el sacramento, en todos los sacramentos, en la confesión de pecado, en bautizar a los niños, en todo eso, un líder que Jesús dejó. Siempre se ha creído eso. Y luego vienen y llegan los protestantes y dicen que no. Cambian todo eso. Si tienen razón los protestantes, todas esas personas antes se perdieron, se murieron, están en el infierno. Entonces no es lógico. ¿Ustedes están entendiendo el problema que hay? Seguimos viendo. Y entonces, y dejó de venir a limpiar. No quiso venir nunca más yo le quise explicar al pastor lo que me había pasado, tampoco me escuchó. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿No es que cuando una oveja está perdida, el pastor debe ir a buscarla? No cerrarle las puertas, ni dejar de hablarle, y no me contestaron más los mensajes, no me mandaron, yo me cansé de mandarles videos del sacerdote, pero no me aceptaron ninguno. Yo sé que ni lo ven, o lo verán, no sé, pero sigo teniendo gente y por ahí les mando cosas, pero ni me contestan una palabra, y si no me bloquean. A ellos les interesaba era el dinero, claro. La mayoría me han bloqueado y bueno, sí. Yo pido por ellos, le pido a Dios porque así también hubo gente muy buena que me ayudó, que estuvo conmigo en los momentos malos. Cuando falleció mi mamá, yo les llamaba, ellos ahí nomás venían. En ese aspecto son muy carismáticos, digamos, pero bueno, pero por algo lo hacen. Sí, es que en realidad no hay... Yo digo que la mayoría no son malos. Yo digo que son buenas personas que quieren llevarte a un buen camino, quieren llevarte al verdadero evangelio, quieren llevarte a la verdadera doctrina. Los protestantes, yo digo que sí, que hay muchas personas buenas. El problema es que parten de una mala interpretación que ellos recibieron. Y ahí está el problema. Porque no, yo sé que hay pastores buenos, que hay pastoras buenas, que hay personas que van a la iglesia, que andan buscando realmente de Dios, que creen que están en la verdadera doctrina, en la verdadera interpretación que le dieron. Yo sé que hay muchas personas buenas. El problema es que todo el ser humano recibe lo que es una interpretación. Todos, católicos, protestantes, todos en general recibimos una interpretación de otra persona. La pregunta es si esa interpretación que te están dando es la correcta. Y eso, ahí hay que analizar el asunto. Seguimos. Porque cuando vos realmente, si estás perdido, si para ellos tienen que venir a hablar con vos, no cerrarte las puertas, ni dejarte de hablar, ni bloquearte. Creo que ahí te das cuenta de que ellos no son de verdad verdaderos cristianos, digamos. Hay gente que
que está confundida ahí y que busca de Dios. A mí me pasó que yo le decía a mi esposo, bueno, pero yo nunca dejé de buscar de Dios, o sea, yo era lo que yo quería y creo que Dios me tocó por eso, porque sabía que lo que yo buscaba era solamente eso. Y bueno, y pedirle perdón a la Virgen lo hago todos los días porque un día ellos me dijeron que yo no tenía que tener ni santos, ni virgen, ni que me fijara en mi casa qué es lo que tenía. Tenía un altar en mi casa, tenía virgen de todo tipo, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, tenía la Virgen de mi pueblo, que era la Virgen de la Candelaria. Y un día cuando ellos me dieron esa palabra ahí, vine y agarré todo, puse todo en una bolsa de consorcio y las bajé así de una repisa y las tiré al piso para que se hicieran añicos, porque ellos me decían que ni siquiera las podía regalar, las tenía que romper y tirarlas directamente, porque si no le estaba haciendo el daño a otra persona. Ok, pues vamos a ver, ¿cuál es el daño? Que tú tengas una representación, una foto, una imagen de un santo que caminó justo con Dios. ¿Cuál es el problema? Ahí donde entra un problema, que tú tengas una foto de la Virgen, de Pablo, de San Pablo, de qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Y bueno, y todo eso es como que yo me siento en deuda con la Virgen, así que ahora le pido perdón a Mamita María todos los días de mi vida y le rezo el rosario, que sé que es lo que más le agrada a ella. Eh, y bueno, hoy en día estamos yendo a la iglesia con mi esposo, nunca dejé de ir a la iglesia un domingo, por ejemplo, excepto que haya viajado, pero siempre que viajamos, mi esposo busca un hotel donde haya iglesia. Y si no hay iglesia en el hotel, nos vamos hasta algún lugar, pero nosotros vamos a la iglesia. Y les enseñamos a nuestros hijos que tengo 4 nietos, que también les pido a mis hijas que ahora de chiquitos los enseñen para que después, cuando grande, cuestan más y bueno, haciendo las cosas bien con Dios, nunca nos puede fallar nada. Sí, hermana. La vida es mucho más llevadera y más. Siempre vamos a tener problemas y cruces, pero con él todo se puede y con la Virgen todo es más llevadero. Siempre vamos a tener la bendición de nuestra Madre del Cielo. Y sabe que bueno, ya que todas estas personas aquí nos están viendo, más de 1.000.000 de personas en este canal, Wow. quiero decirle a todas esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, este gran testimonio de nuestra hermana Nancy. Fíjense que los hermanos evangélicos, y no solamente la secta en la que usted estuvo, más o menos ¿cuántos años usted estuvo alrededor con los hermanos protestantes? 12 años. Y más o menos 12 años. 12 años. Bueno, bastante, ¿no? Bastante daño, pues, causó en usted, en su corazón, en esos 12 años. Porque, fíjese, usted muy bien lo decía, ellos les interesa el diezmo, les interesan son las cuentas, les interesa es hablar, convencer, sacar, engañar a la persona, pero contar que el diezmo, así es. Pero el día que usted deje de hacerlo, ese día, usted no le abren las puertas, la bloquean, lo que usted decía. Exacto. Y sepa el mundo entero, las personas que nos escuchan, aquellas personas que están engañadas, sepan que ese es el trabajo de ellos, engañar. Ese es el trabajo de ellos. A ellos les da rabia que el padre Luis Toro les predique la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque les quita las máscaras. Y es bueno que usted nos cuente eso, el saber que el pastor tenía esas cuentas. Son cuentas excesivas, son cuentas grandes que ellos tienen, porque eso es lo que hay. Yo, no es que yo no podría estar inventando algo así, o sea, no, yo lo he visto, en este caso, ¿no? Y aparte de eso, veo los pastores cómo se enriquecen de un día para el otro, o sea, el marido de la chica que trabajaba acá en casa vendía pastelitos, ellos vendían pastelitos en la calle, y bueno, y ella me pidió trabajo porque no les alcanzaba, tenían familia grande, y él había estado preso. Bueno, ellos cuentan su testimonio siempre, en todos lados donde van, predican, y dicen que Dios lo sacó de ese lugar, porque él se estaba en ese momento por ahorcar, y que entró alguien con la Biblia, y que, sí, yo no digo que no sea cierto, pero los confunden de tal manera que ellos todo creen y se lo llevan, y cuando uno les quiere hablar, les quiere predicar, no aceptan. No aceptan ese rechazo. Wow. Y ahora yo los veo siempre porque viven cerca de la casa de mi hija y tienen autos, 0 kilómetros, la casa, una mansión,
Ojo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que vendiendo pastelitos? No tengo por qué juzgar, pero está a la vista. O sea, Sí, eso se eh, ve a la Bueno, vista, claro que sí. ¿qué opinan ustedes, señores, de eso? después, Eso- y no fui a una iglesia, fui a varias en todos estos años. He y ido a en todo varias eso, claro, iglesias y la mayoría. Después fui a otra iglesia que empecé a ir también porque mi mamá estaba internada y estuvo mucho tiempo internada en una iglesia que yo no podía ir. Y justo al lado de la clínica que estaba mi mamá había una iglesia evangélica. Entonces yo dije, como mi mamá estaba en la terapia, dije, salí de ahí, digo, me voy a llegar a esta iglesia a ver eh, qué tal, porque no había ido a la iglesia. Entonces, cuando entré ahí, el pastor, este, yo digo, Dios me mostraba, porque el pastor nombró a los hijos que el Señor me habló que hoy tenía que nombrar a mis hijos pastores. ¿Por qué el pastor nombra a su esposa pastor, a los hijos pastores, los sucesores? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser uno de los de las personas que están ahí en la misma iglesia, uno que se ha destacado? ¿Por qué tiene que ser la misma familia? Es raro. Llevaba cualquier cantidad de gente y hacían culto todo el domingo. O sea que terminaba un culto y seguía el otro. Y seguía la pastora, los hijos, o sea, y en cada reunión se levanta el diezmo. Mm, Se pide el diezmo, pasan pidiendo el diezmo más las ofrendas. ese es el engaño, ese es el engaño que ellos utilizan, esa es la técnica que ellos utilizan para engañar a muchas personas. Y sepa el mundo entero que nos escucha por las redes sociales, en este canal de evangelización Padre Luis Toro, quiero mostrarle este gran testimonio en base a esto, en base a que así como tenían engañada a nuestra hermana Nancy, así tienen engañadas muchas personas en el mundo. bueno, Y los pastores ya últimamente se convirtió en una mafia, es una mafia, Sí. es un negocio, como usted decía. ¿Por qué? Porque les interesa es el diezmo. El día que usted no diezme es el día que usted no es importante. Y es que la fe no se compra, hermana. La fe espiritual de Dios no se compra ni se vende. ¿Sí? la fe no se compra. Uy, Eso se Así es. obtiene a través de la palabra de Dios. Qué bonito que usted, a pesar de que, fíjese, usted tiene que darle muchas gracias a Dios y también muchas gracias a su esposo, que fue que la motivó, Exacto, sí. así sea peleando con él, la motivó a que Sí. lo conociera. Así Y es. eso pasa. A veces cuando nos dicen la verdad nos duele y eso duele. Sí, Claro, en la iglesia sí. verdadera. Y, y bueno, pero porque yo me sentía contenida, porque ellos tienen esa forma de que, ay, sí, yo tenía en ese momento a mi mamá enferma y les llamaba y ahí no, el pastor estaba ahí, Ellos pero es una utilizan la manera habilidad, de manipular para tenerte ahí atado. Es más, cuando me pasó que después, cuando yo volví, un día que yo le mandé un mensaje al marido de la chica que trabajaba acá, le digo yo, pero escúchame, si yo estoy perdida, vos me tenés que venir a buscar. No es así que la oveja perdida, tenés que salir a buscarla. Y me dice, sí, Nancy, dice, pero yo, dice, no, porque dice yo, te hice muchos, y te hicimos muchos favores cada vez que estuviste mal, cada vez que no, vos nos llamabas y nosotros estábamos ahí. Y le digo, y bueno, ahora me está pasando algo y no querés venir a hablar conmigo. ¿Cómo puede ser? No, dice, porque ya te convencieron y ya, y chau, me bloquearon. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, a todas aquellas personas que nos escuchan por las redes sociales, en este canal, Padre Luis Toro, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que compartan estos videos. Aquí yo les voy a dejar el número de teléfono personal, si ustedes quieren dar un testimonio, si ustedes quieren compartir. bueno, señores, voy a dejar el video hasta acá. Hasta acá el video. Le dejaré el link en la descripción del canal del Padre Luis Toro para que usted vaya, se suscriba al canal. Díganme ustedes qué opinan de este testimonio que dio esta hermana llamada Nancy. Muy interesante. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.